O entonces estos ángulos que son iguales se les llama, estos que corresponden a la misma figura, se les llama correspondientes. Porque como dije, corresponden a la misma figura. Este de 120 está en la esquina superior izquierda de esta figura de arriba. Y este de 120 de igual manera está en la esquina superior izquierda de la figura de abajo, o de la parte de abajo. Entonces corresponden al mismo lugar. Entonces por eso a esos ángulos se les va a llamar ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes se les va a llamar. Bueno, y esos ángulos, por ejemplo, son este de 120 con el de 120, el de 60 con el de 60, este de 120 de la parte de abajo con el de 120 y el de 60 con el de 60. Bueno, entonces de la figura esta sería que el A es igual al E, el B es igual al F, el D es igual al H y el C es igual al G. A eso se les llama ángulos correspondientes. A ver, cópienlos aquí de la figura. A es igual a E, B es igual a F, C es igual a G y D es igual a H. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces también están los opuestos por el vértice. Los opuestos por el vértice son aquellos que los separa el vértice. Es decir, que están frente uno del otro y lo único que los separa es el vértice. Por ejemplo, el de 120 es igual al de 120 de acá. Este de 60 es igual a este de 60. Es decir, están frente uno del otro. ¿Y qué los separa? El vértice. Por eso se les llama opuestos por el vértice. Es decir, el de 120 con el de 60, esos los separa esta recta. La recta es la que los separa. Pero en este caso del de 120 con el de 120, los separa el ángulo. Entonces, esos son iguales, como pueden ver. Los opuestos por el vértice son iguales. 60 es igual a 60 y 120 es igual a 120. Como estos de acá, los de abajo, es lo mismo. Entonces copien ahora opuestos por el vértice, son estos de acá. Sería en esta figura con letras, sería el A es igual al D, el B es igual al C, el E es igual al H y el F es igual al G. Esos son los opuestos por el vértice. A ver, copienle. Bueno, ¿ya copiaron?
Bueno, ahora están los ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos son los que están por dentro, es decir, estos son los internos. Estos de acá. Esos. Sí, porque están entre las dos rectas paralelas, es como si estuvieran por dentro. Bueno, alternos son que cambian de lugar. Por ejemplo, este de 60, ¿quién es su alterno interno? El que está por abajo y a la derecha. Es decir, este de 60, este de acá, está en la parte de arriba y a la izquierda. Obviamente por dentro, hablando de esto del interior, de esta parte de acá, del interior. Hablando de esta parte del interior, este de 60 está en la parte de arriba y a la izquierda. ¿Cuál es su alterno interno? Pues este, que está por debajo y a la derecha. Por eso se llama alterno, porque cambia de lugar. En vez de estar arriba, está abajo. Y en vez de estar a la izquierda, está a la derecha. ¿Y cómo resultaron ser? Son iguales. Ahí está, el de 60 es igual al de 60. Ahora, por ejemplo, este de 120, de igual manera, es igual a este de 120. Este de 120 está en la parte de arriba y a la derecha. Y este de 120 está en la parte de abajo y a la izquierda. Entonces sí, los alternos internos son iguales, como se vio. 120 es igual a 120. Ahora entonces copienlo, que en este caso de la figura con letras sería C es igual a F y D es igual a E. Esos son los ángulos alternos internos. A ver, copienme. Ahora entonces también están los ángulos alternos externos. Estos están, bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Están igual por el exterior. Los externos vienen siendo estos de afuera, los que están, se puede decir, por fuera. Ahí está, estos de acá, estos cuatro son los que están por fuera, son los externos. Y hablando del exterior, este de 120, por ejemplo, está por la arriba, por la parte superior y a la izquierda. Y este de 120, pues está en la parte inferior y en la derecha. Entonces esos son los alternos externos, son aquellos que están por el exterior y se alternan de lugar. Este de 120, ¿cuál es su alterno externo? Porque este en vez de estar arriba está por debajo. Y en vez de estar a la izquierda está a la derecha. Ahí está, se cambian de lugar. ¿Y cómo se vio que son? Son iguales. Igual, este de 60, su alterno externo es este de acá. ¿Y cómo son? Son iguales. Ahora entonces, viendo la figura, sería que el A es igual al H y el B es igual al G. Esos son los ángulos alternos externos. A ver, cópienle.
Bueno, ya terminaron de copiar. Bueno, entonces vamos a ver otro tema. Esperen, no voy a pausar la grabación. Bueno, como dije, copien el teorema. Este teorema fundamental: la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Es decir, no importa qué triángulo se tenga, siempre la suma de los tres ángulos interiores, por ejemplo estos A, B y C, la suma de ellos siempre va a dar 180 grados. Bueno, entonces, a ver, copienlo. Bueno, ¿ya copiaron? Entonces, a manera de ejemplo está este triángulo. Este triángulo con sus tres ángulos interiores. Bueno, supongan que este mide 35 grados y este mide 105 grados. Calcular cuánto vale este ángulo desconocido, el X. Debe dar 180 grados, aquí lo digo. 180 más 3, 105 más 35 más el desconocido. Entonces, ¿cuánto debe valer X para que entre los tres den 180? Pues debe valer 40. 5 más 35 es 140. Entonces, ¿cuánto le falta a 140 para llegar a 180? Pues le hace falta 40 grados. Entonces, por eso el ángulo desconocido debe valer 40 grados. Entre los tres den 180 grados. A ver, copienlo a manera de ejemplo. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? ¿Alguien falta por copiar? Bueno, entonces, supongan que tenemos un triángulo equilátero. Vamos a ver, voy a tratar de hacerlo. Bueno, más o menos me salió. Supongan que este es un triángulo equilátero, ¿sí? Es decir, un triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados iguales. Supongan que este es un triángulo equilátero. Entonces, si todos los lados son iguales, ¿cuánto debe valer cada ángulo? A ver, voy a poner aquí. Este es un triángulo equilátero.
es decir, que todos sus lados son iguales. Si todos los lados son iguales, también todos sus ángulos son iguales. Si entre los tres deben sumar 180 y los tres son iguales, significa que ¿cuánto debe valer cada uno? $60, exacto. Si entre los tres deben sumar 180 y los tres son iguales, entonces 180 entre 3 es 60. Entonces ahí está, en un triángulo equilátero siempre todos sus ángulos van a valer 60 grados. Bueno, entonces, a ver, ¿ya copiaron? Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver ahora semejanza de triángulos. Pongan como dudas hasta acá, hasta lo que hemos visto, dudas. Bueno, entonces ahora vamos a ver semejanza de triángulos. Pongan dos triángulos son semejantes cuando sus lados son proporcionales. A ver, copien esto. Bueno, ¿ya copiaron esto? ¿Ya copiaron esto? ¿Esta diapositiva? Bueno, entonces vamos a ver los criterios de semejanza. Ahora no voy a explicar por qué cuando dos triángulos son semejantes. Entonces, dos triángulos son semejantes cuando todos sus lados son proporcionales. Por ejemplo, hagan de cuenta que se le hizo una ampliación, se le va a hacer una ampliación. Entonces hagan de cuenta que cada lado se duplicó. Por ejemplo, hagan de cuenta que si este lado mide 4, al duplicarse ahora ¿cuánto va a medir? Va a medir 12. Que diga 8, perdón. Le estoy diciendo que lo dupliqué. 8. Hagan de cuenta que este lado mide 6. Si se duplicó, significa que este lado debe medir 12. Y si este lado mide, digamos, 7, por ejemplo, entonces este lado ¿cuánto debe medir?
14. Ahí está, así de esta manera. Si se duplicó un lado, entonces todos los demás se deben duplicar. Y entonces serían dos triángulos semejantes, porque todos sus lados son proporcionales. Es decir, no sería proporcional si, por ejemplo, un lado se triplicó. Hagan de cuenta que este vale 6 y ahora este vale 18. Entonces ya no serían semejantes, no serían, porque dos lados se duplicaron. Pero el tercero, ¿qué pasó con él? Triplicó. Entonces ya no serían semejantes. Serían semejantes si, al igual que todos, este se duplicaría. Este entonces debería medir 12. Así, de esta manera. Si uno se multiplicó a proporción 2, es decir, por 2, pues los demás se deben multiplicar por 2. Deben aumentar al doble. Igual, si uno se triplica, bueno, los 3 se deben triplicar. O si uno o al revés, si se reducen a la mitad o a la cuarta parte, pues todos se deben reducir a la misma proporción. A ver, copien esta figura. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? Bueno, entonces vamos a copiar los criterios de semejanza, es decir, cuándo sabemos que dos triángulos son semejantes. Bueno, vamos a poner el criterio LLL, significa lado, lado, lado. Bueno, es lo que dije. Si todos los lados de los triángulos, de los dos triángulos, son semejantes, entonces los triángulos son semejantes. Vamos a escribir acá el criterio. Bueno, escriban primero el criterio lado, lado, lado. Entonces, ¿ya copiaron? Criterio LLL. Entonces ahora vamos a copiar criterio AAA. Significa ángulo ángulo. Dice que si todos los ángulos de los triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Aquí sí, si son perdón, aquí me equivoqué. No son semejantes, aquí son proporcionales. Aquí proporcionales. Proporcionales que todos se multiplicaron a
Todos se aumentaron o se redujeron a la misma proporción, a la misma razón. Eso significa proporcional. Perdón, ahí corríjanle en lado, lado, lado. Aquí pónganle proporcionales. Bueno, y del triángulo y del criterio ángulo, 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 es que si todos los triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Aquí sí, es que sean iguales. Entonces, aquí es de que si los tres son iguales, entonces los son semejantes. Es decir, aunque se haya duplicado o triplicado, los ángulos van a seguir siendo iguales. Lo que aumenta es el arco, es esta amplitud, pero los ángulos siguen siendo iguales. Bueno, entonces copien esto de criterio ángulo-ángulo. Cuando todos los lados de los ángulos de los triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. ¿Copienlo? Bueno, voy a reducir la vista. Si no se ve, me dicen. Ahí están los criterios. Bueno, ahora vamos a copiar criterio lado, ángulo, lado. No se les va a pedir en el examen qué criterio cumple. Es nada más para saber cuándo dos triángulos son semejantes. Pero no se les va a preguntar. Esto es para conocer cuándo dos triángulos son semejantes. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Dice cuando si se tiene, más bien, un lado es proporcional, otro lado, un ángulo es igual, y el otro lado es proporcional, entonces los triángulos son semejantes. A ver, cópienme. Bueno, si se corta de repente, ya saben, nos vemos a las 11.